Buenas y santas, estamos acá en vivo. Yo soy Santi Magnin, estoy acompañado por Jonathan Conopel, crack absoluto. ¿Cómo anda, Johnny? Bien, ¿y vos, Santi? Muy bien, todo bien. Ya hay comentarios, es impresionante. Ahí está Sebastián Puntillo, se conectó en una milésima de segundo, impresionante. Ya está saludando ahí. Genial. Estamos. ¿Querés contarnos, Johnny, de qué vamos a hablar hoy muy brevemente? Dale, dale. Bueno, a ver, hoy vamos a arrancar hablando un poco de cuál es la forma más rápida, segura y eficiente de generar ingresos pasivos, ¿no? Muchas veces escuchamos hablar de los ingresos pasivos, de esto de tener una renta, ¿no? Para poder vivir un poco más tranquilo, pero la verdad es que nunca nadie nos enseña cómo hacer esto, así que vamos a ver cuál es la mejor forma de hacerlo. Después ya vamos a meternos un poco en el mundo de Santi, ¿no? En el tema de las propiedades. Vamos a hablar un poco del verdadero costo de tener la casa propia, el sueño de la casa propia. Vamos a ver si vale la pena o no tener una casa propia. ¿Es una decisión solamente de números, de plata o tenemos en cuenta otras cosas? Si fuera una decisión solo de plata, ¿qué nos conviene hacer? Y después sí ya vamos a meternos en las inversiones inmobiliarias. Ahí vamos a debatir un poco con Santi sobre qué tipos de inversiones inmobiliarias creemos que la mayoría puede acceder o debería hacer y cuáles no. Y por último, sí vamos a hablar de cosas que creo que acá sí tenemos mucho más en común con Santi, que son qué cosas te pueden ayudar a la hora de invertir tus ahorros en la bolsa, en acciones, en bonos, con fondos de inversión, en commodities o en real estate, incluso en la bolsa, en inmuebles en la bolsa. Y qué cosas, la verdad, que pueden destruir tus ahorros. Qué cosas por ahí no tenés idea que podrían hacerte perder un 40 o 50% de tus ahorros en muy poquito tiempo. Así que bueno, tenemos un programa bastante largo para hoy y muy interesante, me parece. Espectacular. Y me gustan los comentarios que tiran, tipo, qué fachero los dos, pone Carlos, vamos todavía. Eh, bueno, Qué si gran querés chat. empezamos, Johnny, con el primer tema, que es el de cómo concebimos generar ingresos pasivos. Bueno, acá está bueno arrancar pensando en qué piensa cada uno cuando hablamos de ingresos pasivos, ¿no? Cuando trabajo en hacer la planificación financiera de muchas personas, muchos piensan el ingreso pasivo como tener una renta, ¿no? Muchos lo piensan, qué lindo jubilarse y no depender solo del ingreso de todos los meses de la jubilación. Y por ahí lo más fácil o lo más común es, bueno, tener un inmueble alquilado y cobrar una renta todos los meses. Eso es bastante pasivo, ¿no? No hay que hacer nada, simplemente ir una vez por mes, pasar por la inmobiliaria, cobrar el alquiler si nos ayudó a cobrar el alquiler o cobrarle al inquilino nuestro alquiler y tenemos una renta realmente pasiva todos los meses, ¿no? Ahora hay otras formas de planificar esta renta pasiva, ¿no? Que es también poder juntar un capital en una inversión muy líquida, por ejemplo, una inversión que fácilmente podamos ir vendiendo un poquito todos los meses y de esa forma sacar todos los meses una renta pasiva de nuestras inversiones. Podríamos tener, por ejemplo, una cartera de inversión en bonos, en acciones, a través de fondos de inversión y todos los meses retirar una cantidad de dinero o un porcentaje de todo eso que tenemos invertido, ¿no? Pero si Y retiro dinero, para polemizarlo y hacerlo más divertido, si retiro dinero todos los meses, estoy descapitalizando, en vez de generar una renta, no estoy haciendo como si fuese una antirrenta, estoy sacando, prendiendo fuego mi ahorro. es una muy buena pregunta, ¿no? Seguramente en algunos casos podemos sacar solamente las ganancias, por ejemplo, del último mes o del último año, y en otros casos vamos a sacar un poco de las ganancias e incluso vamos a descapitalizarnos, sacar un poco del capital. Pero si lo pensamos, es como se basan mucho los sistemas de pensión o cómo preparamos una jubilación. Después de todo, no necesariamente tenemos que dejar una herencia, por ejemplo, a nuestros hijos o a otras personas. No necesariamente tenemos que morirnos con todo nuestro capital. Así que, ¿por qué no gastar un poco de ese capital también durante los últimos 20, 30 o 40 años de nuestra vida? Vos coincidís Entonces, con la frase esta de Zuko que dice, sí, cuando te moriste sobró capital, es que hiciste mal el Excel, o algo así es la frase, que es muy buena. claro, hay una frase muy buena, siempre es igual, siempre está bueno dejarse un poco de margen, ¿no? Aunque haga las cuentas uno, estimarlo para incluso a los 90, 100 años llegar con algo de capital, porque nunca sabemos, ¿no? Las personas cada vez viven más y bueno, no sabemos si vamos a vivir 70, 80, 90,
100 o 120 años, ¿no? Pero bueno, hay que planificar tanto si vivimos más que el promedio como si vivimos menos que el promedio. Pero bueno, ahora estamos hablando un poco del ingreso pasivo y muchos lo piensan o para dejar de trabajar en algún momento, jubilarse, retirarse, o también para poder trabajar un poco menos, ¿no? La verdad es que la mayoría de las personas le cuesta imaginarse sin hacer nada o sin trabajar de ninguna forma. Entonces, incluso aunque no esté pensando en dejar de trabajar en algún momento, está bueno tener un ingreso pasivo o planificar para tener un ingreso pasivo, al menos para cubrir ciertos gastos básicos, ¿no? Saber que por lo menos las cuentas de la casa, la comida, la salud, ese tipo de gastos los puede tener cubiertos gracias a que ahorró e invirtió en otra etapa de su vida cuando le alcanzaba con lo que ganaba trabajando para vivir, ¿no? A mí históricamente me gustaba el concepto de libertad financiera, que suena medio chamullo, pero hay una gran verdad detrás, que después si haces las cosas más o menos bien te puede llegar a pasar, o al menos, no sé, si haces las cosas bien maximizás la probabilidad de que te pase, pero esa libertad financiera entendida como, che, yo mi estilo de vida lo pago con, según mi concepción, con alquileres, intereses o ganancias de una empresa. Si esta empresa que genera ganancias no distribuye dividendos, ahí estaría de acuerdo con vos en, che, me descapitalizo, entre comillas, pero en realidad estoy vendiendo un puchito porque la empresa todo el tiempo está reinvirtiendo en sí misma, entonces si yo no vendo ese capital, entre comillas, no podría usar esa renta que se está generando, pero no me está llegando a mí. Entonces, hay algo que, igual yo sé que eso es debatible, lo de que para mí solamente alquileres, intereses y ganancias, entendidos como alquileres de propiedades, intereses de deuda y ganancias de empresas, esas para mí son las únicas tres que se pueden hacer, considerando que el resto de las opciones que uno tiene, ahí están poniendo en los comentarios, por ejemplo, che, hacemos un plazo fijo, lo está poniendo, lo pongo en pantalla Rodrigo, si le conviene o no hacer un plazo fijo. A mí particularmente no me gusta porque cuando veo el muy, muy largo plazo de ese tipo de cosas, son inversiones, entre comillas, que tienden a cero, porque el valor de la moneda se destruye. Yo acá atrás tengo un cuadrito con 10 millones de pesos, que son 10 billetes de 1 millón de pesos, como para ilustrar lo fácil que es ser millonario en pesos. Solamente tenés que dejar correr el tiempo y tarde o temprano vas a tener millones porque no vale nada la moneda y pasa siempre tristemente lo mismo, e inclusive en dólares se va depreciando la moneda. En consecuencia, me parece muy loco que la gente considere, no sé, como una inversión comprar dólares, me parece loquísimo. Como una inversión hacer un plazo fijo, me parece loquísimo, cuando yo consigo que las únicas inversiones que se pueden hacer, que obviamente eso tiene un montón de mercados secundarios, pero es como, o compro empresas, o compro deuda, o compro propiedades. Después si compro un fondo, no sé, un fondo común de inversión, obviamente ese fondo quizá invierte en bonos, quizá invierte en acciones, y termino siendo dueño de empresas indirectamente. Tal cual, tal cual. Bueno, ahí yo te voy a debatir un poco, vamos a hablar dentro de un rato en cómo hacer esto, pero vamos a hablar de algunos casos en los que estas inversiones de corto plazo, un plazo fijo en pesos o su equivalente en otros países, puede tener un poco de sentido. Pero volvamos un ratito al concepto este de la renta pasiva, ¿no? Como decías, muchos que piensan que eso puede ser solamente alquileres o dividendos de empresas, o habías nombrado uno más, ¿cuál otro? Dividendos de empresas, intereses de bonos. O cupones de intereses de bonos. Alquileres de propiedades. Claro, pero supongamos que una persona tiene 70 años y tiene todo su capital en acciones de una empresa tecnológica, que muchas veces no reparten dividendos, ¿no? Entonces, a ver, una persona que tiene, por ejemplo, 10 millones de dólares en acciones de empresas tecnológicas, en este caso no tendría ninguna renta pasiva en ese caso, por ahí, porque no recibe ningún dividendo, y podríamos decir que no tiene libertad financiera un tipo que tiene 10 millones de dólares en acciones de empresas tecnológicas. Seguramente es discutible, pero lo veo como más del lado de, igual por eso decía, ponerse Berkshire Hathaway, la mejor empresa de la historia de la humanidad, nunca distribuyó dividendos y sin embargo generó muchísima guita en ganancias. Por lo tanto, si vos querías sacar esas ganancias, te veías obligado a vender acciones. Pero eso tributariamente era mucho mejor a que repartiese dividendos. Entonces es muy razonable en ese caso y me parece coherente que no distribuyan dividendos, que reinviertan todo y el que quiere sacar una moneda, que la saque a través de vender parte de esas acciones, que podría estar vendiendo las ganancias nada más y listo. Eso me parecería razonable. Ahí entraría en renta. Igual con lo de los 10 palos, quizás el tipo no es libre financieramente porque la renta de esos 10 millones, que poner que sea 1 millón por año, el tipo si gasta 1.500.000 por año,
no sería libre financieramente, y alguien más humilde que quizás gasta $1.000 por mes y necesita 12 lucas para vivir en el año, quizás con tan solo, no sé, $200.000 bien invertidos de forma diversificada, ya podría ser libre financieramente. Y un montón de gente, que no sé si lo vamos a hablar después, pero en esta parte de la casa propia y las propiedades, yo en el día a día veo gente que está viviendo en una propiedad que vale $1.000.000 y tiene una vida muy miserable. O sea, porque tiene un problema de flujo, es decir, no le entra dinero, pero está sentada en una propiedad que vale mucha plata. Y eso a mí me vuela el bocho porque digo, pero podés comprar una propiedad de $200.000 que va a ser hermosa igual, inclusive quizás mejor, porque el tuyo quizás es un lote y por eso vale tanta guita, pero para vivir es medio choto, porque tenés humedad de cimientos, poca luz natural, peor circulación de aire, un montón de problemas de estar en planta baja. Quizás tú vas a un 10º piso por $200.000 y te quedan $800.000 para ser invertido de forma diversificada. Entonces, día a día, y creo que hay como un desafío para vos y para mí, para todos los que venden este tipo de cosas, de educar financieramente a la gente como para que al menos sepas, si tomás la decisión, que tome la decisión racionalmente. O sea, es como, no, yo esta casa no la vendo porque acá nació mi abuelo, me voy a morir acá, viviré miserablemente, pero entiendo lo que estoy haciendo, está todo bien. Pero a mí me vuelve la cabeza. Perdón, Santi, te interrumpa, pero yo no creo que necesariamente la persona que no tiene libertad financiera viva miserablemente. Quiero aclarar que si llamamos libertad financiera el hecho de no necesitar trabajar para cubrir todos tus gastos básicos, es un objetivo con el que muchos soñamos y que muchos queremos, pero no es el objetivo de todo el mundo, ni tiene por qué ser el objetivo de todo el mundo. He trabajado con Johnny, porque vos sos muy políticamente correcto. Yo lo que digo es, si vos hoy cobrás una jubilación mínima, que es $160.000, $160 miserables, porque en ese caso no cabe otra palabra para decir que es una miseria. Ningún jubilado puede vivir con $160.000. Si vos no planeaste llegar a los 65 años con algún activo que te genere alguna renta para complementar el ingreso que vas a tener a los 65 años, estás al horno. Total. Y por otro lado, vos ves que quizá esa misma persona que tiene solamente ese ingreso de 160 lucas, tiene una propiedad que podría generar una renta en una cartera diversificada de acciones y bonos, ponele, y propiedades, X guita, pero como tienen una única propiedad que esta persona está usando ese alquiler que no está cobrando porque le sobra quizá la casa, porque era la casa donde crió a 6 pibes y ya está solito o solita, bueno, eso para mí es un delirio, y ahí sí no me cabe otra palabra que decir vivir en la miseria por no haber planificado previamente un poco el futuro, que muchas veces lo planificas, tenés un nivel de mala suerte zarpado y bueno, quedás culo al norte por mala suerte de la vida. Pero creo que es una gran oportunidad para que los pibes de 20 años que estén conectados ahora estén pensando en el largo plazo de acá a 30 años en vez de estar timbeando en cripto, pensando en ganar plata para el año que viene, hacer no sé qué cosa delirante. Ese es mi punto de vista, que es polémico, pero no es tan polémico como puede interpretarse. Tal cual. Ahora, por ahí, hoy en día, decir que no todos tienen por qué querer la libertad financiera entre los que nos estén escuchando, por ahí es polémico, ¿no? Pero he conocido mucha gente que si bien hoy tiene un nivel de vida que cuesta, por ejemplo, $1.500, $2.000 por mes, capaz que el día de mañana, con tener su casa, cubrir sus gastos de salud importantes, puede ajustar su nivel de vida a cierta jubilación, a un nivel de gastos más bajo, y no es su sueño más grande, no es su objetivo de vida más grande. Ahora, estamos acá con mucha gente que seguramente vio el título de esta charla, vio lo que posteamos hace un rato en redes sociales, así que seguramente muchos de los que estén acá quieren esa libertad financiera, quieren tener ese ingreso pasivo que les permita cubrir todos sus gastos básicos, y estamos acá para contarles que es posible y no es tan difícil como muchas veces parece, ¿no? Muchos imaginamos en algún momento que necesitamos millones y millones de dólares para cubrir un nivel de gastos básico, y mucho de eso viene por esta idea de la que hablábamos hace un rato, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero cobrar alquileres por $1.000 por mes, bueno, necesito acumular mucha plata para comprar propiedades que me den alquileres por $1.000 por mes. Ahora, la verdad es que ese ingreso pasivo no necesariamente tiene que salir todo de las rentas de nuestras inversiones o de los dividendos de las acciones. Podemos tener un poco menos de capital y después cada año durante 30, 40 o 50 años sacar parte de nuestro ingreso pasivo de las rentas, de las ganancias de nuestras inversiones y parte de la venta de esas inversiones, del capital de esas inversiones. Por supuesto que es mucho más difícil en propiedades. ¿Qué porcentaje sacarías, ponele?
no sacaría un porcentaje, sino lo basaría en un monto, ¿no? ¿Se acuerda? El nivel de vida que uno quiere, ¿no? Entonces, el cálculo que uno hace lo basa en eso, ¿no? Piensa en rendimientos por encima de la inflación posibles, con inversiones seguras, que se puedan lograr de entre el 2 y el 5%, por ejemplo, arriba de la inflación en dólares, y utiliza ese rendimiento para decir, bueno, ¿cuánto necesito acumular para poder ir sacando un ingreso pasivo de $2.000 por mes o $3.000 por mes, por ejemplo, o $1.500 por mes? Y parte de ese ingreso pasivo, después podemos ver cuánto sale de las ganancias de las inversiones. Cada año va a salir un poco menos de las ganancias y un poco más del capital, ¿no? A medida que tenemos menos capital invertido, genera menos ganancias y por eso una porción más grande va a salir del capital. Por supuesto que esto es mucho más difícil de hacer si todo nuestro capital está invertido en propiedades caras, que no podemos vender el 2% del departamento por mes, por ejemplo, pero si tenemos inversiones más líquidas, por ejemplo, a través de fondos de inversión, de bonos y acciones, sí podemos vender una partecita de esas inversiones todos los meses o todos los años, e incluso usar algunos instrumentos que nos pagan una renta, como si fuesen alquiler, como fondos de inversión que distribuyen dividendos. Después podemos hablar de que por ahí no es lo más eficiente en términos impositivos, pero se pueden usar instrumentos que te permitan ir consumiendo este capital a lo largo de 30 o 40 años. Y esto lo que hace es que no necesites tantos millones de dólares para una renta pasiva, sino que por ahí necesitas mucho menos dinero para lograr esta renta pasiva, ¿no? Pero ¿cuánto, Johnny? Dame un número. Agarremos la pregunta del amigo Agueberry o Aguerreberry, que dice, mi expectativa es vivir decentemente, viajar 2 o 3 veces por año, con eso estoy. ¿Cuánto estimarías necesita esta persona para vivir? $2.000, $3.000 por mes, porque para viajar ya se le va a complicar. Me estás haciendo sacar la calculadora, pero dame un segundo que lo vamos a ver. Mientras tanto, le voy a pasar una herramienta que es muy buena y que pueden jugar también cada uno de los que nos están escuchando, que se llama ficalc.app, donde ahí pueden hacer diferentes. Está en inglés, lamentablemente, por eso se puede traducir con el navegador, hacen clic derecho, traducir al español. Por ahí pueden ver. No la conocía esta. Ahí ponen básicamente cuántos años de ingreso pasivo, de retiro quieren, 20 años, 30 años, 40 años. Y ahí pueden decir, bueno, con el capital de, por ejemplo, $1 millón, invertido 40% en acciones, 60% en bonos, por ejemplo, o una partecita en efectivo, bueno, ¿qué chances tengo de que me dure esos 40 años o esos 30 años? Y ahí van a hacer un testeo de lo que pasó en los últimos espectacular esta herramienta, años. la estoy viendo ahora. En 40 años, por ejemplo, con $1 millón, 80% acciones, 15% bonos, 5% efectivo full cash, sacando $36.000 por año, 3.000 por mes para el amigo Aguerreberry que preguntó eso, te da un success rate de 98,2%. Ese a mí ya no me gusta porque con $1 millón sacar eso, 98,2, quiere decir que alguien no vive con esa, o sea, se le acaba la plata antes de los 40 años. Suponiendo $24.000 por año, en vez de 36, con ese palo tenés 100% de success rate. Por lo tanto, respondiéndole al amigo que preguntó, con $1 millón tendría 100% de success rate de sacar $24.000 por año, lo cual es súper interesante. Y lo mismo con $800.000, por ejemplo. Si tenés $800.000, tenés 100% de success rate de poder sacar $24.000 por año y llegar a ese momento. Ya cuando bajás a 700, seguís en 100%, pero bajás a 650 y estás en ya 90 largos, pero ya no 100%. Así que la lógica sería, $700.000, podés sacar $24.000 por año, siempre y cuando el futuro repita el pasado, porque esto se basa en, según veo acá, en 113 periodos del pasado. Exactamente. 113 años del pasado. Está buenísima esta herramienta. Sí, tiene una historia de poco más de 100 años, si no me equivoco, sale de la serie de Damodaran, que ese seguramente sí lo conoces, que tiene una historia de rendimientos y rendimientos por encima de la inflación de una cartera diversificada de bonos y acciones, ¿no? Entonces, ahí podemos ver un ejemplo de formas de tener la forma más eficiente por ahí de tener este ingreso pasivo durante muchos años, por ahí es tener inversiones líquidas que tengan rendimientos por encima de la inflación e ir sacando este ingreso pasivo no solamente de los dividendos, de las rentas, sino ir de a poquito consumiendo el capital, haciendo el cálculo para que nos dure
durante los 20, 30 o 40 años de retiro que planifiquemos, o de consumo de este ingreso pasivo, ¿no? Porque no necesariamente es un retiro, pero uno puede decir, bueno, voy a seguir trabajando, pero por lo menos sé que de acá podría sacar lo suficiente para cubrir mis gastos básicos, y bueno, de esa manera puedo sacar siempre que no me alcance lo que me ingrese por el laburo, ¿no? Acá el amigo Darío Vende pone, Santi, abrí tu Excel del sueldo de la clase media para vivir y busquemos ese número. Te lo cuento, Johnny, muy brevemente, pero una fórmula, si querés, que había armado en uno de los últimos videos era, che, si ustedes son de clase media, no heredaron un mango ni van a heredar un mango nunca, y empiezan trabajando en la base de la pirámide de empleado de comercio, sindicato de empleado de comercio, el promedio histórico de ese sindicato base de la pirámide son $825 por mes. Hoy obviamente es mucho menos, pues estamos por debajo del RIPT histórico. Y mi fórmula proponía todos los años ganar 5% más con ese inicio, todos los años 5% más, ahorrar el 25% todos los meses, 25%, y ese ahorro invertirlo, y acá viene la parte que no vas a coincidir, al 10% neto por año. Es decir, algo súper ridículamente ambicioso. Y lo que te daba ese ejemplo es que si vos empezabas a laburar a los 18 años, a los 37, que es la edad que tengo yo, es decir, 20 años después, llegabas a, en pareja, tener $376.000. O sea, que estabas muy cerca del camino este que acabamos de mostrar, de que con 700 lucas, o sea, tendrías que llegar tranquilísimamente a ese estilo de vida de $2.000 por mes, totalmente pasivos, siguiendo esta fórmula que es un ejemplo de ganar 5% más cada año, ahorrar el 25% todos los meses y ese ahorro invertirlo al 10%. Me parece que es verdad que es quizá un poco zarpado, el 25 y el 10, pero quizás podría ponerse 5% de renta anual y ver cómo te da ese número, pero está bueno tener como que cada uno arme esa formulita, que puede tener sentido. Tal cual, tal cual. A ver, ahí lo que uno tiene que buscar es, por un lado, por ahí, identificar dos etapas diferentes de la vida, ¿no? Por un lado, la etapa en la que vamos acumulando este capital. Entonces, durante todos esos años en los que lo que ganamos con nuestro trabajo nos alcanza para cubrir todos nuestros gastos e incluso podemos ahorrar todos los meses, deberíamos dividir nuestro ahorro en una primera parte, un fondo de emergencia, porque siempre hay gastos inesperados, Me gusta. siempre podemos perder el laburo y quedarnos 1, 2, 3 meses sin ingresos. Siempre, a ver, podemos tener una necesidad, un error de cálculo o lo que sea y tener que recurrir a este fondo de emergencia. Y no está bueno tener que sacar de las inversiones más volátiles, como son los bonos y las acciones, cuando tenemos estos gastos inesperados, o si en algún momento nos quedamos sin laburo 2, 3 o 4 meses, ¿no? Ahora, el resto de nuestros ahorros sí los podemos invertir ya en algo que sea un poco más volátil, pero que si miramos en periodos largos de tiempo, siempre nos dieron rendimientos por encima de la inflación, ¿no? Entonces, hay formas de invertir en bonos y acciones que históricamente los bonos dieron entre 2 y 3% arriba de la inflación en dólares y las acciones entre 5 y 7% arriba de la inflación en dólares en los últimos 200 años. Ahora, no es que si compro cualquier acción o cualquier bono me va a rendir esto, ¿no? Por supuesto. O sea, la jodita es que es una cartera diversificada de bonos y diversificada de acciones. Exactamente, exactamente. Justo hoy, por ejemplo, subí un hilo en Twitter donde nombré unas compañías famosas, muy sólidas, que nadie se podría imaginar que pierdan un 50% de su valor y que sus acciones cayeron más de un 50% de su valor máximo. Entonces, no sé si conviene nombrar algunas marcas, pero están todas ahí en el hilo de Twitter de empresas muy famosas que sus acciones cayeron un 50%. Y de hecho hay un estudio muy bueno del JP Morgan que muestra que casi la mitad de las acciones de Estados Unidos cayeron un 70% o más desde su valor máximo. Eso es súper interesante como argumento para meterle bonos a tu cartera. Exactamente, y diversificar bien, ¿no? Diversificar en cientos de acciones y de todo el mundo. Pero inclusive, por ejemplo, algo interesante es que inclusive diversificando en cientos de acciones, vas a tener periodos de la historia seguro en tu vida en el cual vas a perder la mitad de la plata. En esta vida, por ejemplo, en este periodo de tiempo, en el 2008 hubieras perdido la mitad del dinero si vendías. O sea, pero en algún momento igual ibas a ver el grafiquito de 700.000 a 350 y en 350 ibas a tener que decidir sacar $24.000, que es lo que dijimos de que podías sacar 24 todos los años sin fundirte, esperando de que cuando sacabas esos 24 ese año no siguiese bajando del 50 para abajo, en un momento en que se pensaba esto es como la crisis del 30, vamos a ir al 70% abajo, se prendió fuego, ya no existe más el capitalismo, y en ese momento resistir psicológicamente me parece muy difícil. Yo lo hablo mucho con mi pareja, de que ella es psicóloga, y
me dice, mirá, todo bien con las acciones y los bonos, pero tenés que tener un nivel de tolerancia a lo intangible muy alto, porque no es que vos vas a la fábrica de Coca-Cola, que tengo acá la latita, y tocas y decís, che, soy dueño de esto, que es lo que sos cuando estás comprando inclusive un fondo del S&P. Estás comprando un fondo del S&P, estás comprando un pedacito de las 500 empresas más grandes del mundo según Standard & Poor's. No serán las 500 más grandes de Estados Unidos, digo. No serán las 500 más grandes de Estados Unidos, pero está cerca ese número. Entonces es como, qué sé yo, mucha gente como eso no lo ve como algo real, en el momento en que ve el grafiquito que pasó de 700.000 a 350, quizás toma una decisión muy nefasta. Te banco que si vos a eso le metes un porcentaje significativo de bonos, en ningún momento perdiste 50% y probablemente pierdas un poquito. La gente está donando plata, Johnny, esto es un sitio. Tenemos que, lo vimos, pero ¿A dónde está donando plata? tenemos que donar nosotros, porque las plataformas te permiten pagar plata. Así que digo Alfa, que acaba de poner ahí, no sé, 100 pesos para decir un comentario, dice, ¿a qué le llama interés cuando hablan de invertir en acciones? Porque en general los dividendos suelen ser irrisorios. No entiendo. ¿Le respondés vos o le respondo yo? Ya que pagó, le tenemos que dar prioridad. Dale. Cuando se habla del interés compuesto, básicamente se habla de los beneficios de ir reinvirtiendo las ganancias, ¿no? Entonces, si por ejemplo hacemos una inversión de 100.000 pesos y ganamos el 10% en un periodo, bueno, tenemos 110.000 pesos al final de ese mes o ese año, por ejemplo. Ahora, si reinvertimos esas ganancias, si no invertimos solamente 100.000 pesos de vuelta, sino los 110.000, el siguiente periodo vamos a ganar el 10% de 110.000. Entonces no vamos a ganar 10.000 pesos, sino que vamos a ganar 11.000 pesos. Ese efecto de reinvertir las ganancias y cada vez ganemos más gracias a que volvemos a invertir esas ganancias es lo que nos da lo que llaman el efecto del interés compuesto. Y cuando invertimos en acciones pasa mucho esto, porque la mayoría de las empresas reinvierten sus ganancias en la propia empresa. No es que todo lo que ganan al final de cada año la reparten a sus accionistas o a sus dueños. Ahora me gustaría... Traje un libro, perdón, para terminar de responder al amigo Alfa que pagó una moneda. Y si alguien quiere donar algo, nos comprometemos, te hago comprometer a Johnny, pero donamos este dinero. No sé, elegimos una ONG y cuando termina este vivo, agarro y hago una transferencia al CBU de una ONG y regalamos la plata, pero si quieren seguir donando, sepan que les vamos a dar bola y vamos a donar el dinero. Este libro que está bueno se llama Probable Outcomes, que justo me acordé que responde la pregunta esta. Hizo un estudio de más de 100 años de dónde viene el retorno de las acciones y te dice que el 4.7% es por earnings growth, es decir, por cuánto crece las ganancias, no la ganancia, sino por cuánto crece las ganancias, 4.4% de dividend yield, es decir, de cuánto te terminan distribuyendo esas ganancias, y 0.9% en ese periodo de más de 100 años en un cambio del price over earnings. O sea que ese sí puede cambiar. Si el price over earnings pasa de un número alto a un número bajo, dependiendo del periodo que vos agarres, vas a tener negativo esa revalorización porque mejoró el price earnings. No quiero complejizarla demasiado, pero lo interesante de esto, redondeando, es que la mitad de la guita es por dividendos en el largo plazo y la mitad de la guita es porque las ganancias crecen, porque parte de las ganancias se reinvierten y capitalismo, el mundo crece 3% anual y parte de ese crecimiento del mundo se lo apropian algunas empresas y esas empresas después terminan ganando guita y esa guita es esa mitad del retorno del 10% del periodo largo de tiempo de las acciones. Buenísimo. Me encanta porque Santi estás muchos pasos adelante, entonces me gustaría volver algunos pasos atrás de algunas cosas que hablaste. Me gusta. Para repasar. Ahora, hablamos del tema de la volatilidad, ¿no? De esto de que cae el mercado. Incluso que compremos cientos de acciones, hubo crisis en las que cayó un 40 o 50% de la bolsa y cayeron las acciones, ¿no? Entonces, sí, esto es cierto, pero por eso es bueno diversificar no solamente en cientos de acciones, sino en diferentes partes del mundo, ¿no? Por muchos miran los últimos 10, 15 años y ven que, por ejemplo, las acciones de Estados Unidos subieron más que las acciones de Europa, que las acciones de países emergentes como China, India, pero hay otros periodos que suben más las acciones de otros países. Entonces, por ejemplo, hubo periodos, por ejemplo, entre el 2001, 2007, 2008, que subieron mucho más las acciones de países emergentes que las de Estados Unidos, hubo en los 80, por ejemplo. Entonces, generalmente, más o menos, una década suben más las de Estados Unidos, una década suben más las de Europa o las de países emergentes. Y sí es verdad que si tenemos una parte de nuestras inversiones en bonos, no solo va a caer en menos nuestra cartera de inversiones cuando caiga, sino que si mantenemos los porcentajes nos van a permitir recuperarnos mucho más rápido.
¿Por qué? Porque cuando sube el mercado, sí es verdad que las acciones suben más, pero cuando caen la bolsa, también las acciones caen más. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer números fáciles para explicar un poco a qué nos referimos. Si teníamos una cartera de inversiones mitad acciones y mitad bonos, cuando cae el mercado vamos a después tener un porcentaje mucho menor de acciones, porque las acciones pasaron a valer mucho menos que lo que cayeron los bonos. Esto lo que nos permite decir, che, yo quería tener un 50% de bonos, 50% de acciones, cada 3 meses o cada 1 año o cada 6 meses voy a ocuparme de mantener ese 50% y eso va a hacer que cuando caiga el mercado voy a vender parte de los bonos y comprar más acciones a medida que fueron cayendo y cuando rebote el mercado me voy a recuperar más rápido, ¿no? Es esto lo que hace que, si bien comprando una cartera muy diversificada de acciones, pude pasar muchos años, lo que llaman como debajo del agua, ¿no? Por ahí se empecé a invertir justo en el 2001 en acciones de Estados Unidos y capaz que hasta 13 años después no empezaba a ganar plata. Pero si estaba diversificado globalmente y si aparte tenía bonos y iba rebalanceando, ya te puedes recuperar mucho más rápido. Solo para dar un ejemplo, si tenemos una cartera de inversiones, 60% bonos de Estados Unidos de alta calidad y 40% acciones, en el 98% de los periodos de 3 años tuviste rendimientos positivos, ganaste plata. Entonces ya no tenés que esperar 10, 15 o 20 años para ver qué pasó históricamente, sino que ya en 3, 5 años puedes tener mucho más seguridad sobre esas inversiones. Acá preguntaban cómo se llama el libro, así que lo pongo acá, Global Outcomes. Hace ruido lo que comentabas recién, es solamente que esa teoría te obligaría a, por ejemplo, comprar bonos cuando los bonos tienen, ponerle una tasa cero. Entonces, si yo decidí, por ejemplo, tener 20% de mi cartera en treasuries, en bonos del Tesoro de Estados Unidos, porque creo que son seguras y qué sé yo. Si entro en bonos cuando la tasa es 0% y no me pagan nada por tener los bonos, y solo los estoy teniendo porque decidí tener el 20% de la cartera en bonos para diversificar el riesgo de la asset class de acciones, eso a mí me hace ruido porque estás comprando tan caro los bonos que ahí me parece que es riesgoso comprar ese activo, como hoy, y inauguro el debate más picante. Por ejemplo, comprar acciones de Estados Unidos. Hoy, no sé, recién estoy viendo acá en la pantalla del costado. Tengo a BTI, tipo un fondo, un ETF de Vanguard que tiene 3.750 empresas diferentes. Hoy está con un price over earnings de 23. 23 es guaso. Y cuando lo comparo con VXUS, que es el fondo equivalente de empresas no estadounidenses, veo que el price earnings es 11. Entonces, VXUS es 11 el price earnings, las empresas yankees es 23. Entonces, a mí lo que me parece riesgoso es que quizás hoy una persona está decidiendo vender una propiedad en Buenos Aires, y esto es polémico porque yo soy un peluquero que está recomendando un corte de pelo, pero si yo hoy veo una persona que está vendiendo una propiedad en Buenos Aires en mínimos y vende esa propiedad para alocar el capital en acciones yankees, entrando ahora con 23 de price earnings, porque hoy decidió en este momento, en enero del 2024, decidió diversificar su cartera, me parece que es medio una boludez. Me parece que tiene mucho sentido diversificar la cartera, pero hoy mismo yo vendería la propiedad si quiere venderla y compraría acciones no estadounidenses el día de hoy. Entonces ahí entra algo que todavía ni yo mismo tengo del todo definido, pero es banco el concepto de diversificación en acciones, banco el concepto de diversificación en bonos, diversificación en propiedades, si tenés la suficiente guita por diversificar las tres. En acciones y bonos no necesitas mucha plata, pero en propiedades para diversificar sí. Si querés después hablamos de rates o REITs, que podría ser como un hack a eso. Pero me parece medio raro cuando por forzar la diversificación de una cartera, una persona compra caro un activo. Bueno, es excelente tu punto, Santi, aunque difiero en que eso sería diversificar, porque básicamente lo que estamos haciendo es comprar cientos de acciones de Estados Unidos. Ahora, vayamos a la cartera realmente diversificada. ¿Qué es una cartera realmente diversificada? Es que no solamente tenga cientos o miles de bonos y acciones, sino repartidos por todo el mundo. Entonces vos me hablaste, por ejemplo, del tema de las tasas de interés de los bonos cuando son demasiado bajas, o las acciones de Estados Unidos que pueden estar temporalmente caras. Entonces, ahora hay personas que pueden pagar un muy buen asesor financiero que pueda
detectar cuándo hay ciertos riesgos, entonces conviene invertir un poco más fuera de Estados Unidos o conviene comprar un poco menos de bonos porque las tasas están muy bajas. Pero la mayoría de las personas por ahí no tiene el capital necesario por ahí para tener un asesor financiero que esté pendiente de estos múltiplos, de estos datos, de estas estadísticas. Entonces, hagámosela fácil para estas personas que por ahí nos están viendo y quieren obtener ese rendimiento real y dicen, pero ¿qué pasa si justo las acciones de Estados Unidos están caras o si las tasas de interés están bajas? Bueno, por eso hablamos de diversificar, por ejemplo, en miles de bonos. Entonces, hubo periodos que los bonos de Estados Unidos o de países muy desarrollados te pagaban una tasa de interés que con suerte te cubría de la inflación o incluso estaban por debajo. Sí, pero veamos el caso de hoy, tenemos bonos de muchos países, incluso muchos bonos corporativos que podemos acceder a través de un fondo de inversión y que tienen una tasa promedio, incluso bonos de alta calidad, de entre el 6 y el 8%, con una inflación que si la medimos en dólares de Estados Unidos está entre el 3 y el 4%. Entonces ya con esto estamos consiguiendo ese rendimiento real histórico de los bonos de entre el 2 y el 3%. Algunos años va a ser un poco más alto y algunos años capaz que sea igual a la inflación. Pero en la parte de los bonos, diversificando bien, y esto significa no solo bonos de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, sino bonos de cientos de empresas, países y otros emisores, vamos a lograr que esa parte nos rinda un poco por encima de la inflación. Y en el caso de las acciones, si uno diversifica globalmente, simplemente pegándose a un índice va a tener un 60% aproximadamente de acciones de Estados Unidos y un 40% que se va a repartir entre otros países desarrollados y países emergentes que sí tienen valuaciones mucho más baratas que por ahí que si miramos las de Estados Unidos. Y otro detalle importante es que acá hablamos del caso del que vende un departamento y agarra el capital de su vida y lo va a invertir en una cartera. Pero seguramente acá nos están viendo muchas personas que todavía están en esa etapa de su vida, que tienen capacidad de ahorro, que ahorran todos los meses. Entonces su inversión se va a repartir mes a mes con lo que ahorran cada mes e invierten cada mes. Entonces no es que van a poner, por ejemplo, $200.000 de una, sino que pueden ahorrar $200, $500, $1.000 por mes y van a poner todos los meses en esa cartera bien diversificada y van a entrar a diferentes precios. Y por supuesto, ni el mejor asesor financiero del mundo les puede decir desde ya cuánto va a rendir en 3 meses, 6 meses, un año, que me perdonen mis colegas que lo hacen o lo tratan de estimar, pero es mucho más fácil. Lo mismo en el rubro inmobiliario, ¿no? En Claro. el rubro inmobiliario yo tengo acá una bola de cristal atrás. La voy a sacar para hacer esta ilustración, porque acá todo el mundo me pregunta, Santi, ¿qué va a pasar con el metro cuadrado? No sé qué, bla, bla, bla. Y es como, el futuro es impredecible. Siempre, aunque tengas el conocimiento que tengas, el futuro va a ser siempre impredecible y te banco muchísimo, Johnny. Es muy difícil debatirte. Igual me cortaste la mejor parte, Santi. Me cortaste cuando estaba por dar la buena noticia. Perdón. La buena noticia es que si bien no lo podemos estimar en el corto plazo, ya sí, por lo menos miramos lo que pasó en los últimos 100 años y no se acaba el capitalismo en el mundo, ¿no? Y no nos invaden los aliens o los extraterrestres. Básicamente, mirándolo de acá a 5 o 7 años, una cartera diversificada, nadie te puede decir exactamente cuánto va a rendir, pero hay carteras diversificadas que en todos los periodos de 5 a 7 años rindieron, por ejemplo, entre 5 y 7%. Y es muy loco que si uno mira los rendimientos de los últimos 200 años, la cartera diversificada de acciones, la mires los últimos 25 años, los últimos 50 o los últimos 100, te da un rendimiento promedio de entre el 5 y el 7% por encima de la inflación, y la cartera diversificada de bonos, mires los últimos 20, los últimos 50 o los últimos 100 años o los últimos 70 años, te da entre 2 y 3% arriba de la inflación. Entonces, el rendimiento exacto no te lo puede decir nadie, el rendimiento por los próximos 6 meses, el próximo mes o el próximo año tampoco, pero se puede estimar bastante bien si uno hace una cartera bien diversificada a varios años, ¿no? Hay algunos grafiquitos y hay un libro que está bueno que se llama, que es también para el público en general, Random Walk Down Wall Street de Malkiel. Y en ese libro hay unos grafiquitos que te muestran como, che, ¿qué puede pasar en un año invirtiendo en acciones? Y te muestra el gráfico todo el rango de posibilidades. Y el rango de posibilidades es en un año puedes estar en más 50 o en menos no sé cuánto. Y después lo interesante es como que el tipo va aumentando la cantidad de años y al aumentar la cantidad de años se va achicando el margen de posibilidades hasta que ponele, vos tenés en 25 años, las posibilidades están tipo entre el 6% y el 16%, una cosa así, de retorno anual. Entonces es como... Yo no sé. Sí.
Perdón, ¿puedo compartir pantalla? ¿Tengo algo así para mostrar Parece que por que ahí... se puede, pero te la jugás porque si pones presentar creo que funciona, pero probémoslo. A Y ver, yo te digo si se va la gente. vamos a probarlo en vivo y vos me decís si cortamos la transmisión y se pudrió todo. No, eso no creo, pero quizás si la gente se aburre, yo voy a estar viendo el número que ahora está estaba en 3.25, ahora está en 3.16. El público está enloqueciendo, 3.14. Si no decimos algo de valor, en el instante perdés a toda la gente. Yo mientras tanto te relleno el espacio. Acá el amigo Sergio Estudio 3R dice cuánta data vale oro. Sergio, si vale oro, la mano en el bolsillo y pones una monedita, que acabamos de decir que vamos a donar lo que se done, así que poné ahí 1.000 pesitos en YouTube, que pones la tarjeta de crédito y te lo cobran, si vale oro, eso sería así. Después acá Germán dice, che, ¿qué opinan de la gran Buffett hacia sus descendientes? Básicamente 90% Standard & Poor's 500 en SPI, que es un ETF, y 10% en bonds. Bueno, a mí me parece bastante jugado apostarle el 90% a invertir solo en acciones de un solo país, pensando que en los próximos 30 o 50 años la potencia mundial y el país que mejor le vaya o el mercado que mejor le vaya sea el de Estados Unidos, ¿no? Buen punto y coincido al 100%, y no me acuerdo en qué libro, pero en algún libro, y ahora después decime si pudiste compartir pantalla, me parece que no todavía. No sé si nos están viendo a nosotros o están Ah, viendo... sí, porque se puso ahí, ¿eh? Ahí Ahí está. está. Sacamos el Bárbaro. comentario de Germán y vamos a ir de vuelta a lo de Germán más tarde. Bárbaro. Esto era lo que vos decías, ¿no? Esto es un ejemplo de una cartera diversificada, 20% acciones, que tenía más o menos un 15% en Estados Unidos, 5% en países emergentes y 80% bonos de alta calidad. Y claro, yo miro el rendimiento anual en un año y pudo ser del menos 18% o del 29%. Ahora, si la mantuviste 7 años, el rendimiento promedio anual estuvo entre 4 y 9. Entonces, tenés un poco más de certidumbre ahí, ya si la mantuviste por varios años, ¿no? Entonces, me gusta, acá se puede dar un ejemplo como el máximo y el mínimo rendimiento promedio anual. En un año, ni idea, pero si lo mantenés por muchos años, más o menos en ese rango estás. Para terminar de darle la respuesta a Germán, yo un gráfico que había visto que me pareció súper interesante, que mostraba que a fines del siglo XIX, o sea, en 1800 y pico, un porcentaje muy alto de la capitalización de mercado de todas las empresas del mundo estaba en UK, estaba en el Reino Unido, porcentaje muy alto. Y 100 años después, ese porcentaje era ínfimo. Y Estados Unidos se había comido gran parte de la capitalización de mercado de todas las empresas del mundo. Y fenómenos en el medio, ¿no? Tipo, no sé, Sudáfrica ya existía ahí, era un porcentaje coherente y hoy sigue siendo el mismo porcentaje, con un montón de cosas delirantes que pasaron en el medio. Después, por ejemplo, tenías a China, que no estaba y después estaba. Tenías a Japón, que era insignificante o no estaba, no me acuerdo, y después pasaba a ser la segunda con más market cap del mundo. Eso no lo hubieras agarrado si estaba solamente en SPI o Incido, y es verdad que es un riesgo zarpado, porque el amigo Buffett es full estadounidense y en pleno COVID, me acuerdo, la reunión de los inversores de Berkshire Hathaway, y el chabón cuando estaba 30% abajo de la bolsa decía, primer frase que dijo fue, never bet against America, como nunca apuesten en contra de los Estados Unidos, y obviamente en su vida eso se validó zarpado. O sea, porque agarró toda la época en que Estados Unidos pasó de ser un país casi imperialista a ser el imperio con, no sé hoy cuánto es, pero debe ser como la mitad del market cap del mundo está en Estados Unidos, lo cual es una cosa impresionante. Tal cual. Después acá Alejo pone, y esta quizá le podemos responder, comprar el S&P 500 es más seguro, pero comprar de países emergentes te puede llegar a dar un porcentaje más alto, pero tiene alta volatilidad. ¿Querés darle algún agregado de valor acá? Sí, por supuesto que invertir en acciones de países emergentes tiene más volatilidad que invertir en acciones de países desarrollados, incluso de Estados Unidos. Pero bueno, por esto es que diversificamos y no ponemos solo en países emergentes o solo en Estados Unidos o solo en Europa, sino que los combinamos, porque los próximos 2, 3 años es difícil saber qué país o qué lugar del mundo va a ser el que más va a rendir, ¿no? Y si nos jugamos nos puede salir muy mal, ¿no? De hecho, un fondo que tiene acciones de países emergentes, el EM, vale lo mismo que hace 10, 15 años, ya no sé cuánto, lo compartí hace poco, pero creo que el máximo había sido en 2007 y está muy cerca de esos niveles.
Bueno, Pero bueno, otra herramienta que está copada, que vos mencionaste una y estamos tratando de mencionar cosas interesantes. Hay una que se llama Fund Overlap, que está en etferc.com, que ahora lo pongo acá en el chat para que se lea, y vos podés poner dos ETFs, entonces vos, por ejemplo, podés poner, no sé, el EM que acabas de mencionar vos, contra VXUS. Sí, porque vos dijiste es EEM, ¿no? sí. Entonces, mira, a ver si podemos compartir, si lo logramos por segunda vez, esto es una cosa espectacular. Pongo presentar, compartir pantalla, compartir, tiki tiki. Y ahora muestro acá la pantalla que estoy compartiendo, que ahí aparece. Y acá yo puedo poner EEM y por el otro lado VXUS y me dice el overlap y me dice, por ejemplo, miren qué interesante esto, el 95% de lo que tiene EEM está en VXUS, pero sin embargo, solamente el 15% de VXUS es EEM. Y esto es súper interesante para entender, porque, y dejo de compartir, ya estamos muy cancheros con este StreamYard, Johnny. Con esto uno puede saber, porque hay veces que yo veo gente que me dice, no, porque estoy rediversificado, compré SPI y Sarasa del Nasdaq, no sé, QQQ. Y es como, pero el overlap entre esos dos fondos es muy grande, cuando podrías haber comprado VXUS y VTI, como ejemplo, que esos dos no se pisan absolutamente en nada. Entonces, por ejemplo, si vos ya tenés VXUS, quizás es una boludez sumar EEM, pero quizás no, porque solamente tenés 15% de VXUS en lo que está dentro de EEM. Tal cual. Puedo aprovechar para compartir una herramienta más, ya que estamos ayudándole a la gente que se arma sus propias carteras de Obviamente, por inversiones y favor, a todo. pesar de que estamos perdiendo a la gente, no sé por qué, porque ahora estamos en 300 personas. Estamos dándole la Estamos dándolo herramienta para que se todo, armen estamos su dándolo cartera de todo. inversiones. Pero bueno, lo voy a dar rapidito, lo pruebo. A ver. Se llama Lazy Portfolio ETF, que básicamente te muestra carteras de inversiones con fondos de inversión, así como dice el título .com. Si quieren lo pueden traducir al español, poniendo clic derecho, traducir al español. Y después ponen portfolios. Y acá tienen un montón de carteras de inversión desde todo el mundo. Entonces tienen diferentes combinaciones de 80% acciones, 20% bonos, 60% acciones, 40% bonos. Y acá pueden ver cuánto rindió, pueden ver cuánto cayó en el pasado, Muy qué tanto se copado puede esto. mover. Porque la verdad es que lo más importante no es solamente cómo inviertan, sino que pueden mantener la constancia de durante varios meses y años invertir en esa misma cartera de inversión. Acá tienen cuántas acciones, cuántos bonos, y acá tienen los fondos que pueden utilizar para eso. Y bueno, acá pueden ver cómo se movió en el pasado, vamos a ver, tienen grafiquitos por ahí, cuáles fueron las peores caídas de la historia, entonces pueden saber qué sustos se pueden pegar con este tipo de Bueno. carteras de inversión. Y bueno, por lo menos ya prepararse, esto que hablábamos hace un ratito, de bueno, cuál es el rendimiento que puede tener en diferentes periodos de tiempo, ¿no? Esta cartera en un año puede caer 32% o subir 39%, pero si la mantuvimos muchos años ya vemos que tenemos bastante más certidumbre, por lo menos en cuánto puede rendir, ¿no? Muy zarpado. Y un dato de color sobre esto, que también no me acuerdo en qué libro leí, pero después si me lo acuerdo lo comparto, era cómo alguien había descubierto, viste esta estadística que siempre dicen, che, el 95% de los fondos activos pierde contra el índice al cual sigue, y ese dato tiene como varias grises que no se terminan de entender. Uno de los cuales es que gran parte de los profesionales pierde contra los índices en el largo plazo, porque en el medio del largo plazo, porque somos humanos y falibles, terminamos cambiando de opinión constantemente. Entonces lo que descubrieron era algo re flashero, que era, por ejemplo, agarraban un inversor súper inteligente. Ponele que vos en vez de hacer lo que haces hoy, te dedicás a hacer un fondo activo y solamente decidís en qué invertir y te cambiás de rubro, que lo podrías hacer, pues sos inteligente y podrías hacerlo. Entonces, haces eso. Entonces te analizaban ahí, tipo en el momento cero, y decían, che, Johnny Conopel recomienda esta cartera, cosa que no estamos haciendo acá, ¿no? Queda claro. Bueno, recomendaba esta cartera. Y analizaban qué hubiera pasado si vos mantenías durante tus 30 años de carrera esa estrategia de inversión. Y llegaban a la conclusión de que le hubieras ganado al mercado. Y después, esto es lo más loco, analizaban tipo los cambios que habías tenido. Entonces, ponele que Johnny en su carrera laboral de 30 años había tenido 3 grandes filosofías de inversión, que pueden ser 3 de estos lazy portfolios, tipo uno el de Sí. Warren Buffett 90-10, otro el de no sé qué y otro el de no sé cuánto. Bueno, y analizaban los 3
y daba que en los que eran muy grosos, los 3 estilos replicados, los 30 años de carrera, le hubieran ganado individualmente cada uno al índice, pero sin embargo, como el gestor de capital cambiaba de estilo en los malos momentos, terminaba perdiendo contra el índice con 3 estrategias de inversión que en teoría las 3 le ganaban al índice. Pero como nuestra vida es en largo plazo y ya no puede, si en el medio cambiás muy fuerte de lo que vos conseguís como lo que es una buena cartera de inversión, te pasan estas cosas. Y eso a mí me pareció recontra flashero, porque era lo que acabas de decir, lo dije de otra forma, pero es, che, si vos decidís una forma de invertir y la sistematizás en el tiempo, porque esto, tipo, hay un montón de portfolios que están acá que ya se sabe cuál, o sea, excepto que el futuro venga algo totalmente nuevo, no sé, algo que no sea ni siquiera como la crisis del 30, algo totalmente nuevo que no haya pasado nunca, que en general la gente piensa que todo es nuevo todo el tiempo, pero a la larga terminás en un comportamiento que en el largo plazo se parece a lo que pasaba antes. Así es. Es muy flashero, porque es como, che, qué locura, o sea, es como quizá lo que yo pensaba hace 10 años, replicado constantemente, sin haberlo cambiado nunca, me hubiera dado mejor resultado que todo el tiempo estar cambiando de opinión sobre lo que me parece que es mejor, peor y bla, bla, bla. Tal cual. La historia se repite bastante, o rima, capaz que no se repite, pero rima, como dicen. Aprovecho de Gran recomendar un frase libro esa. muy bueno, para mí el mejor libro que leí de inversiones financieras, de burbujas económicas. En español sería El diablo mete la cola, o The Devil Take the Hindmost, se llama, que cuenta todas las burbujas desde hace 400 años, y es muy repetitivo. Las mismas cosas que se decían hace 300 años, uno puede escucharlas hoy en las noticias o en el Congreso. La verdad es que se repite bastante muchas cosas de las que se ven ahí. Pero bueno, y sobre eso de los fondos de inversión activos, y que hay gestores que tratan de elegir las mejores acciones o los mejores bonos, bueno, hay grises, como decías vos, hay pormenores que hay que tener en cuenta, ¿no? Uno a veces solamente se guía por ver el rendimiento en el grafiquito y no tiene en cuenta que el rendimiento no solamente viene de la variación de precio, sino de los impuestos asociados a cada instrumento de inversión, de los gastos que se generan, de la capacidad que tiene adentro ese fondo para invertir, de cuánto me sale mantener la cuenta de inversión que me permite mantener ese tipo de inversión, los impuestos de cada país para los locales, para los extranjeros. Entonces, seguramente para la mayoría que por ahí no puede tener un asesor financiero que se fije en estos pormenores, que te agregan un poco de rendimiento, lo ideal sea usar ETF o fondos indexados, o que replican una cartera hecha por un algoritmo, pero después el que puede tener un asesor financiero puede encontrar ventajas en usar fondos activos, en algunos casos porque le ganan a cualquier índice dentro de su clase de inversiones. Uno está acostumbrado a ver el S&P, que por ahí es el más difícil de ganarle porque es el mercado más desarrollado del mundo, pero si uno va a otros índices, la verdad que encuentra generalmente fondos que le ganan a esos índices, pero incluso en casos que no le ganan a los índices, pueden terminar rindiéndote más a vos por otras cuestiones, como costos, eficiencias fiscales y otros pormenores. Que propiedades, por ejemplo, tienen un gran nivel de eficiencia fiscal, porque, por ejemplo, si vos tenés, no sé, $200.000 y querés ponerlos la totalidad en una única propiedad, vas a tener la gran desventaja de estar totalmente concentrado. Y si ese país se va al Joraca, si ese barrio se va al Joraca, cualquiera de las 4 cosas te va a llevar a un muy mal puerto, pero sin embargo tenés exención total, por ejemplo, de bienes personales hasta cierto monto, tenés exención total del impuesto a las ganancias al comprar y vender esa propiedad, tenés exención total del impuesto a la transferencia de inmuebles, entre otros beneficios fiscales. Entonces, guarda con la comparación así a ojo de pájaro, ¿cómo es la frase? No me acuerdo. Abuelo de no sé qué. Abuelo de pájaro. Abuelo de pájaro, bueno. Abuelo de pájaro decir, che, prefiero 10% largo plazo de las acciones yanquis antes que 6% de las propiedades, cuando guarda, porque ese 6% quizá de renta es exento. En las propiedades vos tenés el potencial de revalorización de la propiedad si estás comprando la propiedad muy barata en términos históricos. Entonces, guarda porque ahí quizás como que se cambia por el potencial de revalorización y esa pata fiscal que vos decías. ¿Te parece, Johnny, si pongo algunas preguntas acá de la gente en la pantalla y las vamos respondiendo? Acá Dale. Tomás dice, ¿cómo puedo comprar desde Argentina BTI? No puedo abrir cuenta en Vanguard. ¿Qué broker me recomiendan? Sin dar recomendaciones, ¿no? Pero tratemos de responderles algo. Bueno, uno se puede abrir una cuenta de inversión en Estados Unidos desde Argentina.
qué broker utilizar ya depende mucho más de la situación personal y particular de cada uno. La verdad es que hay que tener muchos factores en cuenta, qué nivel de asesoramiento necesita uno, qué monto va a invertir, y ahí hay muchos brokers buenos, hay muchos brokers muy eficientes. Lo que sí les recomiendo como mínimo que chequen que sea un broker registrado en la institución de Estados Unidos que protege a los inversores, que es SIPC, y de esa forma por lo menos saben que tienen hasta $500.000 en inversiones protegidas en caso de que el broker tenga un problema, quiebre o le pase algo. Y eso hasta lo dice las webs. En general abajo dice, tiene como un loguito y dice alguna cosita. Claro. También me llama la atención en relación a esto que muchos argentinos salen corriendo acá de los activos argentinos porque son riesgosos y después llevan toda su plata a un broker en las Bahamas sin ningún tipo de protección, con baja seguridad jurídica, y es como, che, pero ya acá estabas con baja seguridad jurídica y te fuiste porque en teoría no te bancabas la baja seguridad jurídica, y es medio como una incoherencia. Vamos a otra pregunta ahí, el amigo Rodrigo dice, ¿los bonos son como el oro y la plata? Invertir en eso perdés de ganar muchísimo. Ejemplo, año 2023, más del 50%. ¿Qué opinamos de este comentario antibono de Rodrigo? No, a ver, el oro y la plata son materias primas. El bono es un título de deuda, un contrato que básicamente crean empresas o gobiernos en los cuales te prometen devolverte la plata que les prestás con ciertos intereses. Y cuando uno compra un bono, cuando los crean, entran los inversores iniciales, pero si quieren esa plata antes de que se pague la deuda, se la venden a otros inversores que compran esos bonos, y el que tiene el bono en cada momento es el que cobra los intereses o el capital si vence el bono. Y es interesante aclarar que un bono, al pagar intereses, es tasable. O sea, yo puedo agarrar el flujo de fondos de los intereses que me paga el bono y saber cuánto vale el bono en base a los intereses que me va a pagar. El oro, la plata y otros activos especulativos funcionan como resguardo de valor, depende, puede ser, pero no tienen flujo de fondos. O sea, si yo compro un lingote de oro, lo compro, lo guardo en una caja de seguridad, no me genera absolutamente nada. En cambio, un bono se parece más, a pesar de que no se parece, pero se parece más a una propiedad que genera un alquiler o a una acción que genera un dividendo o una ganancia que no te la va a dar a vos, antes que algo que no va a generar nada, como el oro. Tal cual. Y vamos a otra pregunta ahí. Sobre eso, que se pueden comprar cientos o miles de bonos a través de un fondo de inversión, y de esa manera el fondo es el que recibe los cupones o los pagos de intereses, no la persona. Entonces no tiene ese evento que genera el hecho de tener que pagar impuestos por recibir los pagos de intereses, porque lo recibe el fondo, y simplemente mi participación en el fondo sube de valor como puede subir de valor el oro o la plata. Excelente. Ahí Daniel ponía, los bonos entonces serían una manera de mantener liquidez, como que hay un concepto confundido ahí. Bueno, los bonos son una inversión muy líquida en general. Si uno invierte de forma bien diversificada, básicamente el día que quiere la plata es cuestión de hacer 2 clics o un llamado, vender 2 bonos, y a los 2 días lo tiene en su cuenta de inversión, y un día o 2 días después lo tiene el dinero en su cuenta bancaria. Al igual que un ETF de acciones, que en general pasa lo mismo, excepto que compres una acción muy particular. No sé. Yo tengo acciones de Daily Journal que no tienen liquidez, es un ejemplo, y no es un consejo de inversión. Y después acá ponen otros, mi benchmark es 70% Standard & Poor's, 30% TLT. Está bueno tener un benchmark, me parece, más allá de que sea bueno o no este en particular. Está bueno tener un benchmark como para uno. Alejo dice, ¿y Argentina? ¿Qué opinan de Argentina? Muy bien, buena pregunta. Creo que por ahí ya es momento que empecemos a meter en tu mundo, Santi, de los inmuebles, porque aparte anunciamos este vivo hablando también de los inmuebles, del sueño de la casa propia, y ahí es donde creo que aparte tenemos más diferencias por ahí, ¿no? Está bueno. Acá Guerreberry agarra un par de preguntas de propiedades para meternos con eso. Dice, Núñez está terrible a nivel obras, explotado. Primer comentario. Y segundo dice, y si hablamos de ladrillo, dice Alejo, seguro el primer cordón del conurbano crezca mucho porque la gente de Capital se termina mudando a alquileres más baratos, barrios como Villa Bosch van a crecer muchísimo. Es muy difícil predecir el futuro, pero muy difícil. Yo lo que veo con respecto a propiedades, y trato de dar mi punto de vista lo más rápido posible, aclarando que estoy en modo comprador de propiedades personalmente y no voy a tirar flores a las propiedades porque soy inmobiliario, lo cual debiera hacerles prender la lamparita de este pibe seguro me quiere vender propiedades. Bueno,
discutible si te quiero vender propiedades, porque por ejemplo en el 2018 yo lo que decía cuando iba a dar una conferencia es, che, ¿no les parece que los precios están un toque caros? Y ahí los inmobiliarios me llamaban para insultarme, para decirme, Santi, no puedes decir que los precios están caros, porque es como un mensaje anticompra, y es como, ¿qué me importa? ¿Qué es el mensaje qué? Tipo, yo digo lo que me parece, y lo que me parece hoy es que los precios están históricamente baratos, no porque los precios salgan de una palmera, sino porque los precios están muy correlacionados, sorprendentemente o no tanto, con el salario promedio en Argentina. Cuando vos ves, o no sé si están correlacionados, pero cuando vos agarrás un gráfico de 1977 a la fecha, que 77 es el primer año que se tiene data estadísticamente relevante, llegás a un grafiquito que los precios subieron a fines de los 70, principios de los 80, después con la hiper de Alfonsín y de Menem se destruyeron los precios y fueron a su mínimo histórico hasta ese momento, con la convertibilidad volvieron a subir los precios, con la crisis del 2002-2003 volvieron a destruirse los precios muy rápidamente y del 2003 al 2018 se dio el único quindenio en la historia registrada de Argentina de suba casi ininterrumpida de precios y solamente hubo como una mínima baja de precios en el 2011, 2012, 2013 cuando empezó el cepo del gobierno de Cristina. En el 2011 había sido reelegida con un porcentaje muy grande y puso el cepo, y el cepo afectó muy fuerte a la cantidad transada de propiedades, no tanto a los precios de las propiedades en Buenos Aires. Y el 2018 a la fecha, ahora vamos 50% abajo en precios en Buenos Aires. Ese 50% abajo podría decirme que están caros, podría decirme que están baratos, o nada, podría decirme nada. Sin embargo, yo lo que pienso es lo siguiente. Comparto el pensamiento. Si el ladrillo en Buenos Aires tiene cierto nivel de correlación que para mí es fuerte, pero es debatible, con el salario de la clase media, y hoy tenés al salario en mínimos históricos, el año pasado, en el 2023, llegó a haber días específicos en que el salario le pasó por abajo al promedio del 2002. Obviamente lo estoy comparando con el promedio de todo el año en vez de con cada uno de los días de todo el 2002. Obviamente si agarro varios días del 2002, hubo momentos en que pasó por debajo de ese día del 2023. Pero eso me indicaría que ya estamos muy, pero muy mal en salarios y que si nos ponemos más baratos, o sea, igual esto es como ya futurología nivel 2, por eso tengo la pelota, la bola de cristal para hablar de propiedades ahora, no veo muchos escenarios donde el metro cuadrado baje 70% desde donde estamos. ¿Puede ser que el metro cuadrado continúe su ciclo bajista? Obvio que puede ser. Si baja un puchito más, ahora, tipo aproximadamente 30%, va a ir al mínimo histórico de todo el registro, bajando ahora 30%. Yo estoy en modo comprador porque puedo tolerar una baja del 30%, 40%, 50%. Si bajan 50% las propiedades, lo que voy a hacer es comprar más propiedades. Entonces a mí no me molestaría demasiado eso. Lo que me molestaría es criar hijos en un país que se prende fuego constantemente por décadas, obviamente, pero sería otro problema que no tiene nada que ver con esto. Esto del real estate para mí es, che, el downside lo veo relativamente limitado porque hoy ya veo propiedades a $1.000 el metro, y si veo las propiedades en Venezuela ahora mismo, las veo cerrándose en barrios más o menos a $300, $400 el metro. En consecuencia digo, che, el downside del escenario peor que la gente se imagina, que vas a hacer Venezuela, no sé qué. Bueno, si somos Venezuela, bajan 60% más los precios de las propiedades. No bajan 95%. Y si yo estoy en un periodo de ahorro, cosa que no creo que pase lo de Venezuela, estoy exagerando para que sea más divertido, pero si estoy en un periodo de ahorro, a mí que los precios no suban me conviene. También eso me parece medio contraintuitivo. La gente que está en periodo de ahorro compra un activo y quiere que el activo suba, lo cual me parece una pelotudez. ¿Por qué? Porque si yo compro el activo y sigo ahorrando todos los meses, debiera querer que el activo no suba de precio para poder acumular más activo mientras tengo capacidad de ahorro, porque después quizá más adelante ya no tengo más capacidad de ahorro y ahí sí voy a querer que suba el precio del activo, pero hoy yo no tengo por qué querer que el precio de las propiedades suba, que se mantenga así cada tanto puedo comprar una propiedad más. Pero bueno, eso me parece súper interesante. Y hablar de barrios y eso, y con esto liquido, es muy difícil ver qué barrio va a ser el nuevo Villa Urquiza de Capital Federal, y todos piensan que saben cuál va a ser el nuevo Villa Urquiza. Algunos creen que hoy es buen negocio comprar en el barrio que ya levantó, como por ejemplo, hace 2 o 3 años muchos me decían, hay que comprar en Parque Patricio, porque no sé qué. Era como, eso fue hace 10 años, no ahora.
hay que comprar en Villa Urquiza, no sé qué. Hoy, este dato es sorprendente, Villa Urquiza es el barrio más caro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más caro que Recoleta, más caro que Palermo, más caro que Belgrano. Donde el ticket promedio, lo vendido, es el más alto. Entonces, esto, ¿qué me dice? Que ya se dio el boom de Villa Urquiza, ya cambió el barrio de Villa Urquiza, ya está, ya pasó. Entonces, vos hoy entrar en Villa Urquiza, no sé cuán buen negocio será. Pero, sin embargo, tratar de descubrir el nuevo Villa Urquiza, si va a ser La Boca o Parque Chas o Chacarita, es muy difícil. Es muy difícil, muy difícil. Y hay un montón de medidas gubernamentales que hacen que la gente piense que se puede predecir el futuro. Por ejemplo, se sale y dice extensión total de impuestos no sé dónde. A nadie le importa. Por ejemplo, ¿sabían que al sur de Avenida San Juan hay un nivel de exención impositiva y beneficios tributarios zarpado para desarrollar? Sin embargo, casi nadie desarrolla al sur de Avenida San Juan, porque importa más la oferta-demanda que si yo trato de inyectar plata en algo que nadie después me va a demandar. Es medio complicado. Tal cual. Yo puedo contar ahora porque yo no estoy en modo comprador de vivienda. Me gusta. O de inmuebles, porque ahora, a la hora de invertir, la situación personal de cada uno influye, ¿no? Entonces, antes que nada, cuando hablamos del sueño de la casa propia, yo siempre les digo que si para uno es importante tener la casa propia, buen punto. Lo más importante, porque quiero tener mis cuartos del tamaño que siempre soñé, porque quiero tener la tranquilidad de que el dueño no me va a cortar el contrato de alquiler y va a tener que salir a buscar una nueva casa, porque me genera menos estrés o lo que sea. No importa si rinde un poco menos, un poco más, hay razones no económicas para tener tu casa propia y me parece perfecto. La verdad que si a vos te da tranquilidad, cada uno tiene su historia con el dinero, su historia. He hecho la planificación financiera de una persona que me dijo, escuchá, de 3 departamentos me tuve que mudar y hacer toda una mudanza porque el dueño no me quiso alquilar más. Después fue un estrés buscar un nuevo lugar y te entiendo, macho, estás traumado con eso. Comprate la casa propia incluso antes de tener familia porque entiendo que no quieras bancarte más eso en tu vida. Ahora, si vamos a las cuestiones puramente económicas, yo lo primero que miro es también, bueno, por un lado, ¿cuánto me cuesta entrar y salir de esa inversión? Y ahí es donde, por ahí, el que no se dedica al rubro inmobiliario tiene que saber que hay costos importantes, ¿no? Tiene una comisión inmobiliaria cuando compra la casa, una comisión querés polemizar con las comisiones, Jonathan. No, también. Igual es verdad, tenés razón. Que también tiene un costo muy alto entrar y salir de una propiedad, eso es verdad. Entonces, si pensamos que la renta de una propiedad, por ejemplo, si compramos un inmueble para alquilarlo, históricamente estuvo entre el 2,5% y el 5%, vos me podés corregir si no está en ese rango, Santi, pero lo que yo estoy viendo por lo menos en los informes de Zona Pro o de otros lados, y a eso le tenemos que descontar gastos, ¿no? de mantenimiento, de cobro, me puede tomar por ahí solamente 7 años o 6 años solo recuperar los gastos de entrar y salir de la propiedad y estar hecho. Entonces me tengo que llevar con la apreciación, con lo que suba el metro cuadrado, todo el resto de la ganancia. Y estoy compitiendo contra, hoy en día, el título de deuda, el bono de los más seguros del mundo, del gobierno de Estados Unidos, que ya me pagan 1,5% arriba de la inflación de ese país, o sea, 4,5%, y entro y salgo por $5 de operación incluso, puedo entrar. Entonces, ahora, quiero rescatar que esa es la situación del que quiere hacer una inversión pasiva, ¿no? Quiere esta renta pasiva de comprar un inmueble y alquilarlo. Ahora, el que puede posponer esa renta pasiva, el que puede comprar un departamento de pozo y se lleva todo lo que se aprecia por la construcción de ese edificio, o el que tiene mucho tiempo disponible porque por ahí labura 2, 3 días a la semana y tiene 2 días enteros para comprarse un terreno, hacer el proyecto con uno, ir a buscar precios para los materiales, contratar a un maestro mayor de obras para hacer la construcción o la refacción del inmueble y después venderlo más caro. Bueno, por supuesto que puede ganar una rentabilidad mayor, pero no es solo una inversión de dinero, sino también de tiempo, ¿no? Te banco, Johnny. Meto 2 o 3 comentarios para ilustrar un poco el tema y también contar algo que lo loco de Argentina es que el nivel de transparencia es tan pero tan bajo en todo, y este es un ejemplo más del bajo nivel de transparencia, que hay un nivel de desinformación zarpado. Yo, por ejemplo, ya no leo más las notas de Real Estate de La Nación, Clarín, Página 12, Ámbito, y los menciono a todos para ponerlos a todos en igualdad de condiciones, porque todo es un nivel de desinformación total. Primer punto. Por ejemplo, hoy la renta en Buenos Aires, como bien vos mencionaste, los medios dicen que es
3.5%. ¿Por qué dicen que es 3.5%? Porque agarran el promedio de los valores de lista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo comparan con el promedio a lo cual se alquila ese equivalente. ¿Está bien? Pero acá hay un error gravísimo, y es el primer error de varios errores de interpretación básicos, que es el primero es, los valores de lista son lo que piden los propietarios al publicar en venta propiedades. El mercado de Buenos Aires hoy está tan, pero tan roto, que vos tenés hoy más de 110.000 propiedades en venta, y sin embargo se venden 4.000 propiedades por mes. Hay dos, esto parece deprimente, pero analicemos los números de vuelta, los repito por si alguien lo está escuchando, tipo cuando está en el auto y no está viendo y que nos presta más atención. Hay 110.000 propiedades en venta y se venden 4.000 por mes. ¿Esto qué quiere decir? Que gran parte de lo publicado no se va a vender. En consecuencia, el número que están tomando los medios para comparar cuál es la renta de una propiedad, comillas en el aire, en Buenos Aires, es muy erróneo, porque los precios de cierre no es que están 8 o 10% abajo de ese valor de lista, están muy por debajo. En algunos barrios como Colegiales, el precio de cierre promedio está 30% abajo del valor de lista promedio. ¿Por qué? Porque hay algunos barrios muy delirados del cerebro como Colegiales y otros no tanto. Villa Urquiza, por ejemplo, es apenas por arriba del 10, la diferencia entre valor de lista y precio promedio. Está muy cerca de la negociación promedio, que la negociación promedio es lo que de verdad pasa en la propiedad que se vende, a cuánto está publicada y a cuánto se cierra la que de verdad estaba en esa condición. Si vos tenés un 30% delirante de diferencia entre uno y otro, ya la renta se te va como a 5%, en vez de 3,5%, cuando lo comparás con verdaderos precios de cierre. Entonces ahí ya empezás a cambiar la ecuación. Segundo, y ahí voy a terminar el concepto muy rápidamente. Entonces ya estás en 5% versus 4.5% del bono del tesoro, podría ser que tenga más sentido tener la propiedad que el bono del tesoro. Porque para mí tiene más sentido para un clase mediero, entrando hoy, no en el 2017, que perdió la mitad de la plata y era bastante obvio que iba a pasar. ¿Por qué? Porque el bono del tesoro es muy taxable, o sea, está muy presionado impositivamente en Argentina. Es decir, vos vas a pagar impuestos por tener ese bono del tesoro. A diferencia de si tuvieses un bono del tesoro boliviano, que estaría exento de impuestos en Argentina, o un bono del tesoro argentino, que está exento de impuestos en Argentina. Pero no tendría ni en pedo esos bonos directamente, excepto para especular, que también los he tenido para eso. Dicho eso, el 5% de las propiedades contra el 4,5% del bono del tesoro ya pasa a ser una gran diferencia, porque quizá el 4,5% del bono del tesoro, con los impuestos argentinos, que vas a pagar bienes personales zarpados, vas a pagar ganancias y otros impuestos, se te termina bajando al 3%. Y el 5% de propiedades quizás te queda 5%, porque vos, por ejemplo, puedes tener 2 propiedades con exención total hasta de ganancias IVA y de monotributo, lo cual es un delirio total. Entonces tenés muchos incentivos, ¿por qué? Para que haya propiedades para alquilar, porque si no, los inquilinos no tendrían propiedades para alquilar. Entonces ya tenés 5 contra 3, ya te invertí la lógica tuya de tus números sin cambiar la lógica. O sea, es la misma lógica y ahora estoy en 5 propiedades, 3 bonos del tesoro estadounidense. Y dicho eso, yo ahí lo pensaría, porque diría, bueno, quizás es mejor el 3 con Estados Unidos antes que el 5 en este delirio de Argentina y todo concentrado en una sola propiedad que puede estallar por los aires y pierdo todo. Bueno, pero sin embargo, vos estás entrando, y un dato de color que no conté antes, que es buenísimo, que es que en onzas de oro, es un dato de color, en onzas de oro, nunca jamás en toda la historia registrada, el metro cuadrado estuvo más barato que ahora. Onza de oro con algo que mantiene el valor en el tiempo. Obviamente tiene varias razones por lo cual eso es así, vos ya la sabes, pero no importa. Y dicho eso, si estoy entrando en un mínimo histórico, un bien que teóricamente está correlacionado con el salario, y el salario está destruido en 1000 pedazos, la verdad es que veo una alta probabilidad de revalorización en la parte de la fruta. Entonces, si a mí ya me pagan el riesgo con el 5% exento de impuestos año a año y puedo tener una capacidad de revalorización de, por ejemplo, 10% anual, que en 7 años te daría los precios que había en el 2018, 10% anual en 7 años te da los precios del 2018. Entonces, si yo en 7 años están los precios del 2018, fruta total, porque no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Pero si en 7 años espero estar en los precios del 2018 y le saco 5% anual de guita compuesto, porque ese 5, ahí sí lo puedo poner ese ahorro en bonos, en acciones, en algo que con un puchito pueda entrar. Entonces ahí también compondría el capital del 5 de la renta. Entonces ahí bomba. Está muy bueno el ejemplo. Está muy bueno el ejemplo, Santi. Yo lo pensaría como, bueno, si la renta en vez del 5%, bueno, después de 3 años, más o menos, con la renta de la propiedad recuperé todos los costos de entrar y salir a la propiedad, ¿no? Comisiones, etcétera, gastos escribanos, y estoy igual, y con el bono del tesoro estoy 9-10% arriba con ese 3-3,5% anual, ¿no? Entonces después
2 años después, recién a los 5 años, estaríamos iguales con el bono del Tesoro y con un inmueble en un país como Argentina, donde seguro además también tenemos nuestro trabajo, nuestros ingresos, nuestra empresa, En etcétera, ¿no? esa te banco de que Ahora el vayamos nivel de riesgo argentino es muy alto como para encima tener la totalidad de tu patrimonio en Argentina. Yo soy más fan del real estate también porque tengo una ventaja frente a una persona random, que es que puedo saber bien cuánto vale una propiedad, como que puedo llegar a tener un edge. Exacto. Que inclusive, es muy loco esto, pero ese edge en tu rubro sería ilegal. O sea, Claro. tipo, si yo de una empresa que cotiza en bolsa supiese un dato, sería ilegal por completo. En cambio, yo puedo tener precio de cierre de las propiedades en Buenos Aires, que ese dato el mercado no lo tiene, porque el mercado solo tiene los valores de lista, y yo puedo hacer uso de los precios de cierre y con eso tener una inteligencia superior al mercado en su conjunto, lo cual también te indica algo. Es, che, inclusive yo, si no soy inmobiliario, no voy a estar en el mismo lugar que Santi, pues no voy a tener el nivel de información privilegiada que en mi rubro sería esto, precio de cierre de muchas propiedades para saber en todo momento a cuánto están las propiedades y qué está pasando en cada barrio, en qué barrio está levantando, qué barrio se está destruyendo y tomar decisiones en base a eso. Claro, y otros factores por ahí a tener en cuenta, que por ejemplo, la renta hoy es alta, pero venimos de una ley de alquileres que dejó casi la oferta nula de propiedades en alquiler, ¿no? Que eso mejoró mucho la renta. ¿Qué pasa? Ahí te pregunto a vos, ¿qué pasa si se sigue dando esto de que en 20 días, mostraba el otro día una colega tuya, aumentó en algunos barrios 50, 60% la cantidad de departamentos de monoambientes y dos ambientes en alquiler, ¿no? Porque si aumenta la oferta, por ley de oferta y demanda, la rentabilidad, la renta del alquiler debería ser más baja, ¿no? Y en cuanto al valor del metro cuadrado, y en cuanto al valor del metro cuadrado, otra cosa que para mí hay que tener en cuenta es que vos me decís que se habla del ingreso disponible, ¿no? de los salarios de las personas, y cómo va a ser el ingreso disponible de las personas para después pagar un alquiler o pagar la cuota de una hipoteca o comprar una casa después de que se quiten, por ejemplo, subsidios a los servicios públicos, ¿no? Yo veo, por ejemplo, una vez hablamos de un barrio justo de Buenos Aires que había miles de casas en venta, pero estaban todas hace 1 año, 2 años, nadie estaba apurado, pedía cualquier precio, pero ¿cuál va a ser el apuro para venderlo cuando ya no sea tan barato el gas, no sea tan barata la luz de esa casa tan grande, no sea tan barata el agua en esa casa tan grande? Y ahí creo yo que puede haber como un impulso extra en la oferta de propiedades. Por supuesto que en el caso que me equivoco, es el caso de que los salarios reales recuperan muchísimo y aumentan un 50 o 100% en dólares en Argentina, que debería haber una recuperación muy grande de la actividad económica, unas reformas estructurales muy grandes y mucho optimismo para que haya demanda. Yo para continuar con esto, y ahora voy a volver al pasado, dejar de mandar frutas sobre el futuro, pero voy a agarrar la bola de cristal y yo veo más probable el escenario de recomposición salarial del 100% en dólares y que el futuro me juzgue, 100% en dólares digo, no digo 10%, 20%, veo más probable ese escenario que el escenario contrario de oferta creciente, demanda decreciente y que eso impulse precios a la baja. Hoy lo que está pasando en Buenos Aires, y ahí ya solté la bola de cristal porque ahora voy a hablar de lo que está pasando, ya no lo que pasará, lo que está pasando ahora es que la oferta está bajando, ese 110.000 que hay ahora de propiedades en venta viene bajando de 160.000, que era ya otro nivel de delirio total, y la cantidad transada viene subiendo desde la pandemia de 1.000 y pico de transacciones por mes, después fueron 2.000 y pico, 3.000 y pico, y ahora son 4.000 y pico por mes. Entonces hoy estamos en un escenario de demanda creciente y oferta decreciente. Dicho eso, comparto pantalla 2 o 3 datitos de color muy simples. Uno es este, guarda que la renta de una propiedad en Buenos Aires es ridículamente volátil, es impredecible por completo, porque vemos acá en el gráfico que llegó a estar al 12-13% en los 80, acá como vemos estos picos, después en el 2002-2003 bajó al 4%, y ahora estamos más o menos en ese 4% otra vez, con momentos catastróficos en la pandemia donde la renta neta era negativa, porque acá no tenías las exenciones totales que hoy dije que existían, y acá tenías renta neta negativa. Y por otro lado, si yo me meto en la bruta y la neta, barrio norte, de más en el presente, porque acá hay algo interesante. Yo que soy medio fan de la regresión a la media, si vos me hubieras mostrado este gráfico y me lo hubieras cortado en la crisis del 2002, yo hubiera dicho
que íbamos a volver a rentas de aproximadamente 10% anual, que era lo razonable para el riesgo argentino. Claro. Pero sin embargo, la crisis del 2002-2003 rompió varias dinámicas que en Buenos Aires eran históricamente, que se daban siempre. Por ejemplo, que la clase media podía acceder a la vivienda, históricamente en Buenos Aires, y el alquiler competía, como en Estados Unidos, en ese alquiler crédito hipotecario. Eso es lo que solía pasar antes, en la Argentina de antes, de hace 25 años. Después de la crisis del 2002-2003, la nueva media fue 4%, una cosa así. 4, no llega a 5. Cuando tenías tipo... Y ahora, cuando abro acá, bruto y neto, ven acá que bruto era históricamente 5%, después bajó a 4, se mantuvo ahí 4,5, no sé qué. Después 2020, le dije recién, 1,80 en este momento. Acá ponen 0,5 reporte inmobiliario, pero en este momento era negativa la renta. Y ahora 5%, ponele algo así. Perdón, ¿el neto qué le saca ahí, Santi? Impuestos y gastos. O sea, la proporción de gastos que vos decías y además de todo lo que vos dijiste, por ejemplo, el impuesto, el ABL, cosas que quizás no te paga el inquilino o quizás sí te paga el inquilino, pero igual como que hacen acá un mejunje que no te explican bien cómo es, pero le sacan todos los gastos que teóricamente vos tenés por tener la propiedad. Que básicamente son impuestos y depreciaciones, amortizaciones de cosas, etcétera. Entonces te baja considerablemente. Lo loco es que dependiendo cuáles sean los impuestos y cómo sea la situación, hay momentos muy distintos. Por ejemplo, el 2003, no sé cómo era la situación, pero tenías 4% de la renta bruta y 1,4% de la renta neta. Muy abierto. En cambio, en otros momentos tenías 4 y tenías 2,6 la renta neta. Entonces, esto es muy impredecible, ese es mi punto. En consecuencia, entiendo que es razonable que vos quieras comprar una propiedad si no querés estar mudándote y estando ahí con el propietario medio esclavizado, pero algo que no mencionamos, que es interesante, y esto puede ser un deal breaker para un montón de la audiencia que está viendo, es que en Argentina, a pesar de todas estas desventajas, cuando aparece el crédito hipotecario, por lo que dije al principio del cuadro de los 10 millones de pesos, en general es una muy buena oportunidad para la clase media para apalancarse en una deuda que lo que ha pasado históricamente es que esa deuda se licúa y termina siendo chauchi palito y la clase media logra capitalizarse cuando sale algún pequeño boom de crédito hipotecario. Obviamente eso tiene la contracara de que para la sociedad es una desgracia en su conjunto. ¿Por qué? Porque si cada vez que un banco presta plata a los 10 años no le devuelven nada, claramente no hay ningún incentivo para que venga un nuevo banco a prestar plata y por eso supongo que los créditos hipotecarios y el sistema bancario sobrevivió la hiperinflación de Alfonsín Menem, pero casi que no sobrevivieron lo que vino después del 2002-2003. Porque a pesar de que si vos invertías en Banco Galicia en el 2002, ahora multiplicabas por 100 tu inversión, a pesar de eso, cuando vos ves el stock de crédito hipotecario año por año, después de la crisis hasta ahora, ves que después de la crisis había un poco de crédito, pero en el 2011, con el primer cepo, el primero después de un millón de cepos, porque el primero fue en 1930 con Uriburu, pero en ese momento, el 2011, la cantidad transada se detonó y casi se secó el crédito hipotecario. Entonces, y ahí ya cambió la dinámica otra vez. Y el 2011 ya fue hace 13 años. Entonces, de vuelta, a mí que me gusta la regresión a la media, si yo hubiera visto el 2011, hubiera dicho, siempre hay cepos, relájense. Viene el cepo, 4 años, se va el cepo y volvemos a crédito hipotecario, pim pum pam, no sé qué. Pero bueno, es verdad que ciertas dinámicas al repetirse 4.000 veces, después quizás tenés una nueva realidad. Y acá sí es como, no pasa, esto sí es interesante decirlo, que nos olvidamos decirlo, en Argentina, que si después de 20 años, te garantizas, entre comillas, un retorno positivo. El Merval, por ejemplo, tiene periodos de 20 años negativos. Una cartera diversificada de bonos argentinos tiene periodos de 20 años negativos. Y las propiedades tienen periodos de 20 años negativos. Entonces, las tres asset classes que en el mundo desarrollado tienen retornos positivos en periodos largos de tiempo, que son propiedades, acciones y bonos, en Argentina no pasa eso. Pero, sin embargo, lo que sí yo veo en Argentina es que es un país que por esta desgracia de la volatilidad y de todos estar pensando en el corto plazo todo el tiempo, genera oportunidades muy grandes. Porque a mí me llama la atención que gente que invirtió en el 2017-2018 en Argentina, que se quemó con leche y ahora ve la vaca y llora, como es incomparable haber entrado en el 2017 cuando las valuaciones de todos los activos eran súper altas a entrar ahora.
Yo cuando compré a L30, este es un dato de color, cuando compré a L30, compré a 17,50 o 17,60, no sé, algo así, por abajo de 18 de paridad. O sea, era un ridículo porque lo que yo le decía a todo el mundo en ese momento es, che, mirá, el peor default de la historia, con la peor reestructuración de deuda de la historia, dejó a los pobres estafados en 75% abajo. Entonces, si yo compro por debajo de 25 de paridad, si voy al peor escenario de toda la historia, voy a salir hecho, si voy al peor escenario de toda la historia. Pero bueno, también decía en ese momento que algún pobre papanatas podría haber pensado eso antes del 2002 y decir, no, lo compro ahora que está a 40 de paridad porque la peor de toda la historia fue con no sé quién en el default de no sé cuánto y fue 60 de quita y bueno, y le dieron 75% de quita y pum, nos vimos. Yo lo que pensaba ahí es, bueno, todo bien esto del 75, no sé qué, pero la peor quita de deuda después de un default de toda la historia de la humanidad fue Irak 90% de quita. Entonces, yo decía, estoy comprando a menos de 18, si vamos a Irak, bombardeado por Estados Unidos, o sea, en el peor escenario que se puede uno imaginar, y bueno, no pierdo ni siquiera la mitad. Entonces ahí hay algo muy loco, pero ya nos vamos de tema, pero es el riesgo en relación al precio. Si yo veo que algo está ridículamente barato, ya no lo veo tan riesgoso si creo que no hay posibilidad de perderlo todo. O sea, no compraría deuda en pesos con legislación argentina porque podría perderlo absolutamente todo. Pero una deuda en dólares con legislación extranjera, no puedes perder la totalidad. Podés ir a, somos Irak y hay 90% de quita en dólares, algo así. Exacto. Me fui por la rama. Una pequeña salvedad sobre eso, que una cosa es comprar cosas baratas cuando no tenés costo de oportunidad, cuando no podrías estar ganando en ningún otro lado. Entonces, bueno, si esperás 1 año, 3 años o 5 años a que se revalorice o que eso empiece a subir, medio que te da lo mismo, porque el caso contrario sería tener la plata en la caja de seguridad o en el banco. Ahora, si del otro lado tenés alternativas para ganar un 3, 4% arriba de la inflación por año, o 5, 7% en términos nominales, la verdad es que cada año que pasa que no está ese rebote, es caro, ¿no? Es caro, ¿no? Y por supuesto siempre es bueno recordar que siempre que hablemos de inversiones, nunca hay que olvidar que las inversiones, el dinero es una herramienta y un medio para un fin. Entonces, nos quedan pocos minutos, ya me tengo que ir, entonces siempre es clave arrancar por qué es lo importante para nosotros en nuestra vida y saber que si bien seguramente nuestra empresa que ahora le va bien, históricamente a las empresas no les fue bien siempre, entonces en el futuro les puede ir mal y nuestros ingresos pueden caer. Si somos asalariados o tenemos un sueldo, bueno, las empresas en el mundo despiden trabajadores no solamente porque hagan mal su trabajo, sino que a veces tienen problemas económicos en el país, a veces se van del país donde trabajan, a veces les llega más competencia, a veces cambian los gustos de los consumidores y por más buenos que seamos nuestro trabajo, podemos perder nuestras fuentes de ingresos. Entonces, por eso yo siempre destaco que con todo esto, en relación a nuestros ingresos, está bueno tener nuestros ahorros, nuestras inversiones en algo que nos dé seguridad y tranquilidad sobre lo que queremos lograr, sobre nuestros objetivos más importantes y sobre que vamos a llegar a esa situación o a esos años en los que querramos trabajar un poco menos o dejar de trabajar con este ingreso pasivo que empezamos a hablar al principio de esta transmisión, ¿no? Excelente, y con eso creo que podemos ir liquidando, ¿no? No sé si querés, Jonathan, agarrar alguna pregunta más de las que quedaron ahí. Si hay una más, a ver. A ver si podemos, tiene que ser alguna buena. Si no podemos... Una pregunta, la que te parezca. Si uno, 25, 30 departamentos distintos. Me gusta el nivel de ambición que maneja ahí. Bueno, así que lo liquidamos y ya son 29. Dale, igual cualquier pregunta que tengan o quieren hacerme, me la pueden hacer en público, por un tuit o por un comentario en LinkedIn, en Instagram, en Twitter o X, como se llama ahora, por privado, en cualquier red social. Y yo a medida que pueda voy contestando, al menos de mi experiencia y es una humilde opinión. Espectacular. Gracias, Johnny, por el tiempo. Gracias a toda la gente por estar presente. Lamentablemente hubo una sola donación de dinero que vamos a volver a donar. Nadie se la jugó. Sergio de Estudio 3R ahí puso valía oro, después no quiso poner una moneda. La próxima quizás hacemos alguna monedita para incentivar, así que haya una donación. La próxima gracias a todos. Decimos a qué ONG va antes de arrancar. Exacto, la próxima lo hacemos así, me parece bien.
Bueno, gracias a todos, gente. Gracias, Johnny. Nos vemos la próxima. Finalizo transmisión.